Continuando con lo que pasó mientras Jesús colgaba de la cruz, estaba pensando que hay revelaciones de Dios que solo se pueden entender cuando las cosas finalmente ocurren. Te invito a que busques en la lista de videos el que tiene el número 12. En ese que fue de los primeros, llevaba por título Jesús es dedicado a Dios. Y se contaba ahí la historia de cuando José y María presentan a Jesús de cortos días de edad ante el sacerdote en el templo y aparece un anciano llamado Simeón. Lucas 2:34 decía en aquel momento, Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, le dijo Simeón a María, una espada atravesará tu alma. ¿Vos creés que ella entendió en ese momento lo que significaba el mensaje de Simeón? En el tema de hoy veremos el día en el que ella lo entendió, que fue, como muchas veces ocurre, el momento en el que ocurrió el cumplimiento de esa profecía. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Estos son los más íntimos seguidores de él que estarían a su lado hasta el final. Y fíjate que hasta ese momento nadie entendía lo que estaba ocurriendo con Jesús, ni siquiera sus más allegados lo estaban viendo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pagando el precio de nuestra salvación. Nadie lo veía consumando así su misión. Cuando Jesús vio a su madre, y a su lado al discípulo al que amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Qué terremoto deben haber sido estas palabras de Jesús a María y a Juan, porque ¿quién era el hijo de María? Juan tomaría el lugar de Jesús. Una locura. Jesús le estaba diciendo a su mamá, ya no soy yo el que te va a sostener, ahora el que te sostendrá, el que será tu hijo es Juan. Y entonces le dijo a su discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Por supuesto que Juan se hizo cargo del pedido que Jesús le hizo. Y mira, Marcos nos cuenta que desde el mediodía hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. Vamos a recordar un poquito. Fueron 6 horas en total las que Jesús estuvo colgando de la cruz hasta el momento de morir. Estuvo más tiempo colgado, pero hasta morir fueron 6 horas. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Dentro de ese lapso de 6 horas, las primeras 3 horas fueron de día, con luz natural. Y las 3 segundas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, fueron de noche, en una tremenda y sobrenatural oscuridad. Dice que a las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello, Eloí, Eloí, lama sabactaní, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta aquí llegamos con el relato bíblico de lo que ocurrió aquel día en la cruz, porque sabéis que con estos dos pensamientos, de lo que ocurre con Jesús junto a sus más allegados y también Jesús con su Padre, con las palabras que acabamos de leer, quería que pensemos un poco en la soledad de Jesús, cuando está librando el último tramo de su increíble misión. Estaba rodeado de mucha gente en algún sentido, sí, pero absolutamente solo en otro sentido. Pensemos un poco en los demonios y en Satanás, que estaban ahí rodeando personalmente a Jesús. ¿Qué estaban haciendo ellos durante estas 6 horas? Y quiero invitarte a recordar que ellos no fueron siempre seres repulsivos y enemigos de Dios. No, claro que no. Fueron creados por Dios.
creados por Jesús, cómo habían cambiado, ¿no? Pero ahora Satanás estaba jugándose sus últimas cartas, estaba sintiéndose ya derrotado por Jesús, pero lejos de rendirse, redoblaba minuto a minuto sus esfuerzos para quebrar a Jesús. ¿Era Jesús o él? Si Satanás lograba quebrar a Jesús, lograría la victoria. Y si no lograba hacerlo antes de que Jesús muera, Jesús sería el victorioso. Los líderes religiosos, los fariseos en general y los maestros de la ley, ¿qué era de ellos durante este tiempo? Bueno, estaban disfrutando del placer de la venganza cumplida. Nunca más tendrían que soportar al Nazareno. Seguramente se felicitaban unos a otros mientras Jesús agonizaba en la cruz. Sentían que su plan había sido eficiente. Deseaban entrampar a Jesús y hacer rápido todo y condenarlo y ejecutarlo antes de que la gente del pueblo alcance a reaccionar. Y parecía que habían logrado su objetivo. Por fin se lo sacaban de encima. Así que todo este grupo de dirigentes de la nación, gente que estaba particularmente en los planes de Jesús, al punto que recordarás esa expresión al comienzo del Evangelio de San Juan, donde él dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Y qué hay de los romanos que también estaban ahí dentro de los grupos que rodeaban a Jesús? Bueno, ellos simplemente estaban cumpliendo su parte, su rol específico en esta situación, y la verdad es que no les importaba absolutamente, ni mínimamente siquiera el dolor de los crucificados, o si era justo lo que estaba pasando o no, no les importaba. Estaban ahí, cumplían su misión y listo. Bueno, vamos un poco ahora al lado de los más buenos, los allegados a Jesús. Pensá, los miles que fueron beneficiados por los milagros de Jesús. Me venía a la mente recordar aquellos más de 20.000 que fueron alimentados milagrosamente por Jesús en esas dos oportunidades, ¿te acordás? ¿Dónde estaban esos 20.000 en esta hora? Bueno, no había, claro que no había ninguno. De los cientos que fueron sanados por Jesús, de enfermedades gravísimas que nadie más le podía haber ayudado. ¿Alguno de ellos figura en las escenas de la cruz? No figura ninguno de ellos cerca del Señor en esta hora. No sé por qué, no es juzgarlos ni nada, pero no había ninguno de ellos por lo que Jesús se jugó durante sus 3 años y medio de ministerio. Ninguno de ellos estaba al pie de la cruz. ¿Y sus discípulos? Bueno, ¿cuántos estaban al pie de la cruz? Solamente uno, Juan. ¿Cuántos lo estaban alentando para que pueda soportar la tortura y lograr la victoria que nos daría la posibilidad de la vida eterna? Solamente estaba Juan, pero la verdad, Juan tampoco estaba alentando a Jesús. Juan estaba ahí porque había aprendido en la vida a no separarse de Jesús por ninguna razón, entendiera o no, y por eso estaba ahí, aunque no entendía nada. Juan no estaba ahí viendo cómo Jesús estaba pagando el precio de su pecado y cómo Jesús estaba derramando salvación a través de su muerte en la cruz. No, él no veía eso. Él lo que veía era a su gran amigo muriendo y no veía más allá que eso. Juan no estaba alentando a Jesús. Y la familia de Jesús, él tenía varios hermanos. ¿Cuántos de ellos estaban al pie de la cruz? Bueno, no se menciona a nadie realmente, no solamente de sus allegados, de su familia, está su madre, María. Y te pregunto, ¿vos creés que María entendía lo que estaba ocurriendo? ¿Será que María estaba valorando el sacrificio voluntario que estaba haciendo su hijo? ¿Lo estaba alentando para que pueda soportar el martirio? Jesús no estaba muriendo inevitablemente a causa de alguna circunstancia de la vida. Esto fue una decisión. Lo condenaron injustamente y lo estaban ejecutando sin piedad. La muerte de un hijo siempre será algo absolutamente inaceptable e insoportable. Pero en el caso de María,
tenía el agravante de saber que su hijo estaba sano, bien, no tenía por qué morir. Lo estaban matando injustamente. Entonces en la mente de María seguramente estaba esa gran pregunta que tantas veces está en tu mente cuando pasan cosas que no podés entender. ¿Por qué? Y María ahí no tuvo la respuesta. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? No tuvo María la respuesta en esta hora. Estas eran preguntas sin respuestas de María, como muchas veces hay cosas que pasan en tu vida, en la mía, que también sentimos que al menos en el momento no hay una respuesta a esos por qué. Vamos ahora a los ángeles. Tantas veces, vos sabés, los ángeles intervinieron para salvar a los hijos de Dios. Hay un versículo que recuerdo de Salmos que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta es una gran verdad. Los ángeles de Jehová cuidando a sus hijos. Salmos también dice, porque Él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos sus caminos. Lucas menciona que entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. A Jesús mismo fue esto, unas horas antes de este momento. Daniel en el Antiguo Testamento nos recuerda esta situación en la que Nabucodonosor exclamó, alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Sí, los ángeles cuidaron a los hijos fieles de Dios dentro del horno de fuego en aquella historia de Daniel. Mateo también nos recuerda lo que unas pocas horas antes Jesús había dicho. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? ¿Cuántos versículos que nos hablan de la intervención salvadora de los ángeles protegiendo a los hijos de Dios? Entonces la pregunta es, ¿dónde estaban esos ángeles? ¿Por qué no acudieron en auxilio de su Rey y Señor? Esa respuesta de dónde estaban los ángeles está muy asociada con la última expresión que leímos de Jesús en la cruz. Porque así como te preguntarás por los ángeles, ¿por qué no aparecieron? La respuesta tiene que ver con que el Padre no lo permitió. El Padre. ¿Dónde estaba el Padre? Bueno, Jesús dijo esas palabras tan fuertes, tan sentidas. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sintió solo, desamparado de su Padre, de los ángeles, de su familia, de los discípulos, de la humanidad, de todos. Pero qué grande que es Jesús. Siguió adelante, a pesar de esa soledad, a pesar de que nadie lo entendía, siguió adelante, porque Él siempre ve más allá que lo que está delante de nuestros ojos. Él veía que ese sacrificio que Él estaba haciendo, si Él llegaba con éxito a dar su vida, esa vida que Él daría sería para tu salvación, sería para la mía, sería para de todos aquellos que lo estaban rodeando. Y por eso, aunque no hubo uno que lo entendiese, aunque no hubo uno que lo esté alentando al pie de la cruz, Él siguió adelante y dio su vida por vos y por mí. Qué amigo tenemos en Jesús. Ojalá lo valoremos como lo que Él verdaderamente es. Amén.